Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast Si lo hubiera sabido de Talento EFOS, en el que hablamos de experiencias profesionales y personales en la industria farmacéutica, biotecnológica y de tecnologías médicas y sanitarias. Hoy tenemos un episodio en el que tenemos a una invitada que creo que va a contar cosas súper interesantes, así que sin más dilación y sin más esperar os la presento. Aralia, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un auténtico placer. Qué guay, ¿qué tal estás? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien, vengo ahora mismo justo de trabajar, Sí. o sea que con energía, Con ganas. Pues sí, con muchísimas ganas. Total, qué guay, nada. Ya no quiero adelantar mucho ni que os adelantes mucho, así que bueno. Cuéntame si quieres un poco sobre ti, para que te conozca un poco la audiencia, un poco Vale. pues eso, un sobre ti así rápido, general, ¿no? sí. Vale. Bueno, pues empezaré diciendo que yo soy de León. Vale. He estudiado economía, Ujú. terminé el año pasado y este año tenía que tomar la decisión de qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Ujú. Muchas veces terminamos la carrera y no sabes verdaderamente qué quieres hacer o por qué lado quieres tirar. Ujú. Pero bueno, vamos a remontarnos un poquito Vale. atrás. Bachillerato, toma de decisión, qué carrera quieres hacer. Momento chungo. Sí, la verdad que un momento complicado, mucha presión y con 18 años al final muchas veces no sabes qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Y es una decisión que muchas veces consideramos que nos va a limitar las puertas, Ujú. pero verdaderamente no creo que sea así. Bueno, luego... Vale, ¿nos luego contaré cuentas? un poquitín por qué, ¿no? Vale. Pero eso, entonces empiezo a estudiar economía, me involucro en un montón de cosas, representación estudiantil dentro de la universidad, a nivel internacional, Oh, wow. luego a nivel europeo. La verdad que persona inquieta y que me gusta involucrarme en cosas, sobre todo que tengan repercusión social, lo cual va a ser clave después para la toma de decisión que tomo con respecto al máster, ¿no? Vale. Entonces esa pizca de propósito en el que tienes no solo lo que tú estás haciendo, sino lo que tú estás haciendo además y cómo repercute socialmente. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que eso me define, ¿no? Una persona que no solo vive por sí misma, sino vive para poder darse a los demás. Muy guay, creo que tiene mucho que ver en el fondo con la industria un poco que has elegido. Sí, O sea, sí, que totalmente. tiene un montón que ver, o sea, que me parece súper guay. Muy guay. Ya nos has contado un poco qué carrera hiciste. Sí. Si quieres contar un poco más sobre la carrera, aunque ya has dicho que te has involucrado en un montón de cosas, que sí. alucino. Durante la carrera, bueno, la verdad que me empieza a picar un poquito lo que es el tema de representar a los estudiantes. Ujú. Empiezas pues al principio con tu clase, delegado de clase, luego pasas a lo que sería la delegación de la facultad. Vale. Ya luego pues pasas escalando a lo que sería hasta el consejo de la universidad, en la que puedes tener ese trato también con el rectorado, Ujú. con profesores y al final ese papel que te permite profundizar en lo que sería el estudiante Ajá. y los derechos que tiene que tener dentro de la universidad, ¿no? También me he involucrado en muchos proyectos, como por ejemplo en el de Lideremos, que es un lobby juvenil. Vale. Luego también en Talentum Program, que es un programa de excelencia académica, en un proyecto que se llama también Mente Joven, que va para lo de la salud y el bienestar emocional. Y luego también, como mencioné, en ámbito internacional en la EALCE, que es la Asociación Española de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales. La Wow. verdad que muy guay, o sea, porque tienes la capacidad, ¿no? de poder estar en contacto con muchas personas de toda España al final Ujú. y que al final tienen inquietudes como tú. Y luego a nivel europeo, en la alianza Eureka Pro, que Vale. es para el consumo y la producción responsable. Oh. Entonces, toda esa parte de la sostenibilidad. Y luego también pues en tema de debate, cine, que también me encanta, de profesora de danza. O sea, al final intentar... Ah, sí, también has Sí. sido profe de danza. Sí, de pequeñinas, de ballet. ¡Hala! Sí. Madre mía. Entonces, bueno, tocando un poco de todos los palos y bueno, y siempre pues intentando dar lo mejor, ¿no? De uno mismo. No, total, o sea, yo creo que persona inquieta eres, vamos, De tope. 100%, qué guay, qué guay. Y supongo que eso, que habrás tenido que hablar con un montón de gente de fuera, de otros países. Qué guay, o sea, y que un montón de aprendes, sí, experiencia. tienes muchas experiencias de ámbito internacional con personas que tienen culturas diferentes, pero que al Ujú. final te enriquecen muchísimo porque son perspectivas de la vida totalmente, a lo mejor, opuestas a las tuyas. Ujú. Entonces, el poder escuchar esas experiencias, esas perspectivas, al final también te nutre a ti. Total. Y te hace tener una perspectiva más amplia del mundo. Total. ¿Te fuiste de Erasmus? Pues mira, no. Bueno, te voy a pero has decir por qué. vivido mucha experiencia.
No me marché de Erasmus, fue una decisión que tomé y me costó, ¿eh? O sea, sí que estuve ahí para poder aplicar, pero apliqué a lo que es la ESA, que es el European Student Assembly, y me marché a Estrasburgo a representar en el Parlamento Europeo en el panel de cohesión en la Unión Europea de políticas presupuestarias. Eso me abrió las puertas de la Alianza Europea y de ahí a viajar pues a Bélgica, a Francia, a Grecia, a Alemania, o sea, un montón de países que no tuve esa experiencia de estar viviendo un año allí, pero sí de poder tener esa perspectiva. Total, o sea, Sí, vamos. entonces, bueno, bien, muy contenta. Qué guay, o sea, un montón de cosas, o sea, vamos, Sí. alucinante todo lo que has hecho, o sea, que muy guay. Y después de hacer todas estas cosas, Sí. ¿cómo acabaste decidiendo iniciar tu trayectoria profesional en la industria farmacéutica? ¿Cómo diste ese paso? Pues como había mencionado al principio, la decisión principal fue en bachillerato, ¿no? Yo hice todo lo que es de siempre, el bachillerato de ciencias, biología, anatomía, pero sí que es verdad que fui un poco curiosa y cuando todos eligieron a lo mejor anatomía, yo elegí economía de optativa junto con biología y en segundo de bachiller también elegí física, química, biología y filosofía. ¿Vale? Me picaba esa curiosidad más técnica, estructural, organizacional, más que la propia parte de la investigación pura y dura, la verdad. Mi profesor de biología, el día que le dije que iba a hacer economía, se echó los brazos a la cabeza y me dijo, ¿qué me estás contando? Es más, yo entré en biotecnología y rechacé la plaza. ¡Qué fuerte! Lo cual de primeras fue bastante chocante. ¿Por qué? Pues porque yo, como he dicho, no me quería dedicar a esa parte de laboratorio pura y dura. Que me encanta, también, porque la genética y la epigenética, vamos, me encanta leer, me encanta investigar, pero como a alguien le gusta pintar, quizás. Ya, Entonces, como un hobby. No quería hacer que eso que a veces me hacía desconectar se convirtiese en algo rutinario, Ya. que al final lo acabase aborreciendo. Sí, que perdiese un poco esa magia. Exacto. Entonces yo sabía que quería estar en este sector, pero no en esa parte, sino en la parte más empresarial, en la parte más técnica, estructural, de estrategia, de visión. Y bueno, decidí hacer economía. A unas personas les pareció mejor, otras peor, pero al final fui consistente con mi decisión y no me arrepiento para nada. O sea, porque creo que a la industria se puede acceder desde varias ramas y una cosa no es incoherente ni puede no encajar con la otra. Entonces, cuando llego a cuarto de carrera, hay una situación familiar que a mí me despierta. Estoy fuera de un hospital con los brazos cruzados en una cafetería mientras a mi madre le están haciendo unas pruebas, ¿vale? Y yo me siento impotente porque verdaderamente yo no podía estar haciendo nada. O sea, veía que no la podía estar ayudando, ¿no? Y como a ella, otras tantas personas que estaban allí dentro. Y es el momento en el que sí que es verdad que pues cuando estás haciendo la carrera ves la auditoría, consultoría, pero yo fue un momento en el que dije, no, Aralia, no pierdas el punto por el cual tú empezaste a estudiar esta carrera y por lo que de verdad te despierta todos los días, ¿no? Que es el poder ayudar. Vete y aplica este máster. O sea, busqué muchos, o sea, porque hay muchos másteres, ¿no? Pero al final buscas porque te más encaja, lo que te proporciona la mayor calidad y los mayores beneficios. Y bueno, apliqué, empecé los procesos de selección y aquí estamos, consiguiendo uno de mis sueños y brindándome la oportunidad de abrirme paso en una industria que me parece muy bonita y muy especial, porque por las mañanas te levantas no solo para trabajar por ti mismo, sino porque lo que estás haciendo tiene una repercusión social muy alta y estás ayudando a muchas personas, no solo a los pacientes, que también, que tienen que ser el punto principal, sino a sus familias. Muy guay, muy guay. O sea, me parece una experiencia y como algo súper inspirador. Me parece que es súper inspirador y que fuiste súper clara como con lo que querías contigo misma y lo has mantenido completamente durante muchos años, que eso también es difícil, no irse o eso, estar como focalizado en lo que quieres, o sea, que me parece algo súper guay. ¿Qué máster estás haciendo? Que ya has adelantado un poco que estás haciendo el máster. El MBA y liderazgo en industria farmacéutica y biotecnológica, que al final me da la visión 360 de todo lo que serían los departamentos, de todo lo que es el funcionamiento interno, de lo que es la industria en sí misma. Claro.
Y bueno, la verdad que muy contenta por tanto lo que es la calidad del profesorado, porque al final son personas que en su día a día están trabajando en las empresas, entonces nos traen la realidad de lo que está sucediendo actualmente en el mercado laboral. Donde sus experiencias y el bagaje que han tenido es increíble, entonces es de admirar. Y luego la posibilidad pues, de hacer las prácticas, que bueno, no sé si quieres que te las mencione ahora. Sí, lo que quieras, lo que quieras. Vale, yo estoy en Biogen, que la verdad que si lo escucha, estoy muy agradecida. Está siendo una oportunidad increíble por la calidad del ambiente, del equipo, del apoyo, de los conocimientos, de absolutamente todo. Qué guay. La oportunidad de estar en estas prácticas también me las ha brindado el máster, ¿no? Sí. Esa puerta de entrada. Pero bueno, en Biogen estoy en el departamento de CNO, más específicamente en CMI, que es Consumer Market Insights. Y es toda la parte analítica, forecasting, todo lo que es cierres de mes, luego el Annual Operation Plan, todo lo que es la parte estratégica del dato, del paciente, de todo, ¿no? Y luego estoy pudiendo tocar un poquito también de la parte de omnicanalidad y de la parte de CFE, que es el Consumer Field Engagement. Bueno, pues la verdad que muy contenta, o sea, feliz porque creo que es un área que me encanta. Me encanta porque encaja toda esa parte de ayuda con mi parte de economía y yo creo que es la fusión perfecta. El match total, Sí, el match total. Sí, totalmente. Qué guay, qué guay. Sí. Y me has contado un poco todo lo que haces, pero quiero saber un poco, si puedes contar un poco, pues eso, cómo es un día a día en tu vida, eso, cómo es un día a día, qué haces un día en las prácticas, si quieres contar un poco. Vale, hay actividades que sí que son de carácter mensual, como por ejemplo los cierres de mes, con el tema del análisis de tu medicamento, el de la competencia, los pacientes, todo lo que serían los hospitales que tú estás teniendo. Entonces, bueno, pues ese traqueo. Y luego ya tienes pues actividades más de carácter puntual, que es el soporte a los otros departamentos para proporcionarles algunos datos que necesitan, o tenemos algún producto en pipeline y tienes que hacer los pacientes potenciales que pueda haber a posteriori cuando hagamos el lanzamiento, para tener todo preparado y en ruta. También tienes toda la parte de la visualización de datos en el dashboard, en el Power BI, que es súper importante. O sea, mi día a día es sobre todo mi mejor amigo, como digo yo, 24/7 es el Excel. Fundamental. Sin el Excel no podemos vivir. Sin el Excel, no. Además, todo el mundo trabaja con Excel. Literal. Más de gracia cuando a lo mejor viene algún compañero nuevo y me dice, oye, ¿esto de Excel? Y digo, sí, ven, que es mi mejor amigo. Y tú yo te digo, sí, yo el Excel y yo. Pero sí, o sea, es muy contenta. O sea, sobre todo, pues eso, tienes esas actividades de carácter mensual y ya tienes luego las actividades, pues eso, más puntuales y proyectos, ¿no? Al final, para alcanzar los goals que tú vas teniendo, que al final no quita de que van ligados con los que tiene tu jefe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y con el equipo al final y con la empresa y todo. Y está muy guay también otra cosa, que nosotros somos Cluster Iberia, entonces tengo reuniones también con Portugal. Ah, qué guay. Y está muy bien, sí. Me he propuesto aprender portugués. Porque muy bien. Está muy bien tener a veces las reuniones en español, porque sí que es verdad que dominan muy el español y algunas en inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que me he propuesto también el portugués ahí para poder tener un poco de feedback. Muy bien, muy guay, oye. Sí. Ahí en portugués, qué guay. Muy bien. Qué guay, me alegro un montón. Me has hablado un poco de las prácticas, de qué haces un poco en tu día a día, que me parece súper interesante. Aunque bueno, más quiero irme un poco otra vez a lo que me has contado al principio, un poco del máster, y que me cuentes un poco eso, qué es lo que más te está gustando del máster. Pues, como he mencionado, yo creo que lo que más me está gustando del máster es esa parte de interacción con personas que están en su día a día, realmente trabajando en las empresas y que tienen ese contacto auténtico con lo que son las necesidades verdaderas del mercado laboral. Muchas veces te dicen, tema de la inteligencia artificial, la sostenibilidad, tienes que estar atento con la automatización. Sí, te lo puede contar la persona, tu amigo, pero cuando te lo está contando una persona que de verdad lo aplica en su día a día en el trabajo, lo ves diferente. Lo ves diferente porque lo ves aplicado a una realidad. Entonces yo sobre todo diría que es la parte más positiva
dentro del máster esa aplicación y esos conocimientos que te están trasladando, ¿no? Ujú. Y bueno, luego esto, lo de las prácticas sobre todo también, porque te permite esa entrada Claro. que a lo mejor en otras ocasiones no puedes tener tan fácil. Ujú. Entonces, sí, sobre todo esos dos. Sí, tener un poco a lo mejor ese como conocimiento 360, un poco esa visión global a lo mejor del sector, que yo creo que Sí, sí. está muy guay. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Total. ¿Qué, qué consejo, bueno, no tiene a lo mejor que ser un consejo justo de que te dijo tal profe o qué tal, o a lo mejor una enseñanza que hayas cogido tú en el máster que estés aprendiendo o algo que tengas a lo mejor que te haya quedado marcado? No tiene a lo mejor que ser justo un consejo que dio un profesor en concreto en tal clase, pero una enseñanza que hayas a lo mejor adquirido de este tiempo. Pues mira, te voy a decir un consejo que me dijeron ayer en clase. Mira, bien, Sí, la verdad que cercano. justo me acaba de venir, ¿no? Y iba todo englobado por una palabra, ¿no? Pero por tres actitudes que tienes que tener en tu día, ¿no? Ujú, La primera, el tener perfectamente el dominio de lo que es el inglés. ujú. Y como dijo, entender a un indio hablando en inglés. Lo cual me llamó la atención. Bueno, curioso, ¿vale? Sí, 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 sí. Luego, la segunda fue el dominio totalmente del inglés. Ujú. O sea, del Excel, perdón. Perdón, que no te he dicho. De inglés también, pero Sí, del del Excel inglés, también. importante, sí, sí, para remarcar. Pero no, del Excel. Y la tercera sería que siempre tengas los pies en la tierra, ¿no? Mm. Que por mucho que vayas avanzando en tus metas y en tus objetivos, que nunca pierdas el punto focal de lo que es el paciente. Ujú. Y es que al final lo más importante es la humildad con lo que tú vayas. O sea, al final la humildad tiene que englobarlo todo, porque si eres un prepotente o si pierdes verdaderamente el punto del paciente o si pierdes verdaderamente lo que es el objetivo de trabajo que tú estás haciendo, Ajá. nada tiene sentido. Ya, Entonces, sí, diría que eso. muy guay, muy guay. Me parecen muy buenos consejos. Sí. Yendo un poco más por la parte más, o sea, a lo mejor más anecdótica o Vale. más divertida un poco, ¿te acuerdas de alguna anécdota, no sé, que estés viviendo en el máster o algo que hayas vivido o yo qué sé, alguna cosa graciosa, alguna anécdota? El pingüino de Juan Mateo. La verdad que esto me gustó, ¿eh? Pingüino. Sí, el pingüino. Sí, la verdad que El tenemos pingüino. que ser el pingüino. Sí. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que es la mejor, ¿no? O sea, hay muchas, porque Ujú. al final en todas las clases al final te vas quedando con cositas, ¿no? Ujú. Pero sí diría el pingüino, porque al final yo creo que son cosas que... Si quieres contarlo para la gente que nos esté escuchando, el lore este del pingüino, porque claro, yo te estoy entendiendo, Sí. pero si quieres contarlo un O poco. sea, al final tenemos que ser ese pingüino que somos valientes, que tenemos que seguir ese camino, que tenemos que sobresalir, pero siendo eso, humildes, Ujú. que tenemos que estar ahí a pie de cañón y luchar contra todo lo que serían las adversidades, aprendiendo de ellas, y quien no se atreve al final a arriesgarse, siempre tendrá la duda de qué hubiese pasado si me he arriesgado. Es mejor, a lo mejor hay veces que es mejor fracasar, Ujú. caerse, aprender, levantarse y seguir, que quedarte con la duda. Entonces hay que ser ese pingüino resiliente, capaz Sí, de con ir adelante. iniciativa. Sí, Total. totalmente. Sí, y no tener como ese miedo, lo que tú has Sí, dicho, justo. exacto. Justo. Entonces sí, me quedaría dicho. Me parece muy buena, me parece muy Sí. guay, muy guay. Te iba a preguntar también, volviendo un poco a la parte de las prácticas, o bueno, no tanto enfocado a las prácticas, pero un poco más general. Obviamente es pronto para decir esto, pero bueno, luego el tiempo pasa muy rápido, la verdad, ¿eh? Sí. Así que, ¿cómo te ves de aquí a corto, medio plazo, como de aquí a 5 años, más o menos? ¿Cómo te ves? A lo mejor no de que me digas, obviamente, pues justo en este puesto, tal empresa, no, pero Mm. ¿cómo te ves un poco, como qué metas te ves consiguiendo en esa época? Pues mira, yo creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros mismos y muchas veces nos hacen también desde fuera, ¿no? O sea, ¿cómo te ves de aquí a...? Y hay veces que lo primero que te tienes que plantear es que el tiempo es, yo creo que el bien más preciado y que al final muchas veces infravaloramos. Ujú. Entonces, muchas veces, aunque tengas una proyección a futuro, siempre tienes que tener la visión de presente de lo que estás haciendo. Entonces, mi visión a presente
es que ahora mismo estoy en un departamento que me encanta, con esa parte estratégica, operacional, de dato, omnicanalidad, de análisis del consumidor, de lo que es el traqueo de datos. Y como me encanta ese presente pues quiero trasladarlo también a mi futuro, ¿no? Habiendo aprendido muchas cosas, también a mayores, porque al final todo te va enseñando, pero sí que me gustaría proyectarme en un puesto en el que puedo estar aplicando esos conocimientos que tengo estratégicos de economía en esa parte técnica del dato y de la estrategia propia de la empresa. Entonces me gustaría estar en un departamento de Customer Experience, todo lo que es la parte de el dato de la omnicanalidad dentro de esa parte estratégica y operacional de la empresa. Puesto, pues a lo mejor te puedo decir, me encantaría ser, pues no sé, manager a lo mejor chiquitito o debajo de, pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, el típico senior manager de, a lo mejor, oye, quién sabe, pues ojalá, ¿no? Entonces, pero sí dentro de lo que es esta rama. Sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho de tener esa perspectiva o esas ganas como de pues, pensar en cómo vas a estar aquí o esa proyección de cómo vas a estar aquí a 5 años o de aquí a 10, pero me gusta mucho lo que has dicho también del presente, de vivir y como disfrutar ese presente. Sí, porque yo creo que al final muchas veces queremos comernos el mundo y totalmente válido y, oye, genial porque es verdad, o sea, es como hay que estar, ¿no? Sí, total. El abierto a todo y el ir a esa actitud, aptitud, todo, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca sabes qué puede pasar en la vida. O sea, yo sin ir más lejos, pues hace un año, pues recibes noticias, cosas que al final te dan vuelcos Sí, a tu vida. A tu vida, tienes todo súper pautado, milimetrado y de repente Y de los no puedes seguir así. O sea, Claro. que hay cosas que tienes que empezar a priorizar, pues a lo mejor es un tema de familia o en lugar de irte a otro país tienes que quedarte, tienes que posponer cosas. Entonces, pues tener la proyección de me encantaría estar en otro país, me encantaría estar en esto, en lo otro, haber hecho esto. Sí, pero yo creo que es bueno el ir poco a poco. Es bueno tener esas metas, evidentemente, pero yo creo que también hay que tener esa sensatez a veces de decir, estoy muy feliz, estoy muy contenta, hay días mejores y peores, hay cosas que van mejor y peor, me encantaría llegar a esto, pero se sabe que a lo mejor hay veces que te pueden dar un jarro de agua fría. Sí, valorar a lo mejor. Sí. Entonces, también cuando te dan ese jarro de agua fría tienes que aprender a saber reorientar y que a un objetivo a veces se puede llegar por varios caminos. Por diferentes. Sí, a veces pues te encuentras esa montaña que llegas a la cumbre y de repente te encuentras otra más grande. Ay, Entonces dices, ¿y ahora? Entonces sí, está bien pensar a dónde quiero estar, pero valorando lo que estás viviendo ahora, porque cada minuto, cada experiencia, cada consejo son valiosos, son muy valiosos, Honor. Total. Opino lo mismo que tú. Hablando ya un poco ya me has dicho un poco cómo te ves tú y un poco esta percepción, pero ¿cómo ves tú también un poco de lo que estás conociendo de esta industria? ¿Cómo crees que va obviamente tu opinión personal, cómo crees que va a desarrollarse esta industria o qué va a cambiar en los próximos años? A ver, yo creo que principalmente algunas de las cosas que van a cambiar a futuro, inevitablemente el tema de la inteligencia artificial que tanto escuchamos, Lo importante, sí. como los procesos automatizados, optimización de procesos, cómo vamos a tener que incluir eso en el día a día. Luego tensiones geopolíticas que pueda haber, cómo pueden influir a la industria. Temas de tensión de carácter burocrático para que pueda aprobarse o no tu medicamento. Al final, tanto factor económico como social pueden influir. Total. Y luego dentro de lo que sería la inteligencia artificial también te diría lo que sería el ámbito computacional. Que yo creo que también va a empezar a coger ahí carrerilla y hay que estar atento porque va a haber muchos cambios y yo creo que la mejor cualidad es la adaptación a ese cambio, Sí. cuán rápida puede ser. Total, es muy importante, yo creo, estar pendiente de ese cambio y saber exactamente que es que esto un día Sí, es sí. A y al día siguiente es B.
Totalmente. 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 Muy guay. Pues nada, quiero hacerte una dinámica que hacemos siempre en esta temporada, que es te voy a hacer 10 preguntas cortas. Vale. Y nada, tú me respondes, me puedes responder de forma más argumentada o de forma de, vale, yo esto y ya está. Y no me das respuesta, lo que tú quieras, ¿vale? Vale. Vale, pues empiezo. Son preguntas que no son de vida profesional, son preguntas más personales, así que, Vale, de acuerdo. ¿vale? ¿Prefieres dulce o salado? Salado. ¿Vale? ¿Perros o gatos? Perros. ¿Vale? ¿Prefieres leer el libro o eres más de ir directamente a ver la película? Y ir a ver la película. Debería ser al revés, Debería ser al revés, pero ir a ver la película. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Vale? ¿Prefieres viaje en coche o prefieres viajar en avión? En avión. ¿Vale? ¿Más rápido? Sí. Muy bien. ¿Prefieres salir a cenar o cocinar tú algo? Salir a cenar. ¿Vale? Sí. Sí, no se me da bien cocinar. Bueno, no pasa nada. No podemos hacer todo bien en esta vida. Ya, sí. Vale, ¿verano o invierno? Invierno. Invierno, vale. Un hobby que tengas. La danza. Muy guay, un hobby muy guay. Sí. Sí, me relaja. O sea, yo creo que el arte de bailar, en la expresión corporal, lo que te permite, lo que el cuerpo dice cuando a veces las palabras no son suficientes. Guau. Sí. Muy bonito. Sí. Vale, una canción que estés escuchando, que hayas escuchado, que te guste. Los columpios me gustan mucho. Vale. Y luego ya iría a clásicos de La Oreja de Van Gogh porque me recuerda a mi familia. Muy guay. Sí. Muy guay. Sí. Muy guay. ¿Y una persona a la que admiras o personas a las que admiras? Sí, no podría decir una porque a las personas que más admiro en mi vida porque me lo han dado todo mis padres. Sin lugar a duda. Sí, muy guay. Sí, son un regalo. Qué guay. Me alegro un montón. Muy bien, pues nada, te voy a hacer 2 preguntas de cierre. Vale. Y ya con eso pues acabaríamos nuestra Perfecto. tertulia. No sé qué quieras decir algo más. Quiero que des algún consejo para alguien que nos esté escuchando, alguien que se encuentre en una situación de decir estoy acabando la carrera, no sé exactamente qué hacer, o pues un poco está perdido, no sabe exactamente hacia dónde focalizar su carrera profesional. ¿Qué consejo le darías un poco para ayudarles? Nos vamos a dedicar mucho tiempo a la carrera en la que elijamos, ¿no? Nos podemos equivocar, podemos rectificar, pero al final una decisión que tomes no tiene por qué pautar siempre. Pero yo creo que las decisiones que tomemos tienen que estar marcadas por lo que te hace latir el corazón. Si tú estás haciendo y trabajando en algo que te llena, yo creo que es lo más bonito. No te voy a decir que vayas todos los días contento a trabajar, porque vamos a tener días mejores y peores. Sí, como todo, claro. Pero que ese trabajo te llene. Que tú vayas y digas, la filosofía, los valores van alineados con quién soy yo. Y que hayas hecho la carrera que hayas hecho no defina dónde tengas que terminar. Verdaderamente, como he dicho, yo he hecho economía y pues, a mí y a mis compañeros pues farmacéuticos, luego biotecnólogos, biomédicos, pero yo creo que verdaderamente tienes que seguir lo que tú quieres, ¿no? Al final, en lo que tú quieres estar y que no te cierres puertas. No te cierres puertas nunca. Y eres muy capaz de todo lo que te quieras proponer. Nadie puede limitarte. Muy guay, muy guay. Me parece que es un poco lo que has dicho antes de que obviamente a un objetivo se llega como por muchos caminos diferentes. Sí. Y es un poco eso. Yo creo que también con eso, lo que has dicho de que la carrera no es, o sea, que se puede llegar también con diferentes carreras, o sea, que me parece súper guay. Vale, y como última pregunta te quiero hacer, aunque tú obviamente conociste esta industria bastante pronto, pero bueno, ¿cómo crees que hubiese cambiado las cosas o cómo crees que hubiese sido todo si hubieses conocido a lo mejor antes que podías iniciar tu trayectoria en esta industria? Yo creo que el conocer que puedes estar en la industria antes, que te den esas opciones cuando estás en la carrera, es clave. Porque hay todo tipo de personas más inquietas que se van a poner a investigar y personas que no se van a poner a investigar qué opciones tienen y al final se quedan con las que les muestras. Entonces, cuántas
más opciones des, mejor. Y yo creo que es una industria muy valiosa, que tiene un alto potencial, que al final estás teniendo un propósito muy grande y yo creo que es muy bonita y se debería dar a conocer desde el minuto cero cuando entras en la carrera, la verdad. Sí. Ojalá Sí. lo consigamos, Sí, sí, porque es lo que dices, es una industria yo creo que muy, muy bonita para trabajar. sí. Muy bien. Pues nada, Aralia, muchas gracias. Me ha Nada. encantado el episodio de hoy, me ha encantado hablar contigo. Me parece súper interesante todo lo que has contado, me parece súper interesante toda tu trayectoria desde la carrera, la cantidad de cosas que has hecho. Me gusta un montón, te veo una persona súper inquieta y vamos, creo que todo te va a ir estupendamente bien. Nada, pues daros las gracias, muchísimas gracias. Espero que esto pueda ayudar a personas que a lo mejor tengan alguna que otra duda y que encantada de haber podido participar. Genial, pues nada, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias.